Lección 3. Es divisible entre 2 y también entre 5. Entonces, ¿es divisible entre 10? Páginas 16 y 17. Secuencia 1. Conecta más. Secundaria Matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos. En esta lección número 3, ¿es divisible entre 2 y también entre 5? Entonces, ¿es divisible entre 10? Actividad número 1. Como la actividad 1 de la lección anterior, anota cada número de la siguiente lista en los rectángulos correspondientes de abajo, según si el número es divisible entre 2, 3, 4, 5 o 6. Un mismo número puede ir en 2 o más rectángulos. Puedes usar calculadora. En este apartado de la actividad, nos dice que de la lista de estos números, vamos a seleccionar cuáles son divisibles ya sea entre 2, 3, 4, 5 o 6 y nos especifica que se pueden repetir. Por ejemplo, el número 18, como termina en número par, sabemos que puede ser divisible entre 2. Si lo dividimos entre 3, también se puede. Si lo dividimos entre 4, no aplica. Si lo dividimos entre 5, no aplica. Y si lo dividimos entre 6, sí aplica. Entonces, en este caso, el número 18 aparecerá tanto en el criterio divisibles entre 2, 3 y 6. De manera general, los números que aparecerán en divisibles entre 2 son los siguientes números: 18, 20, 26, 40, 156, 254, 400, 700, 1300, 5000, 11000 y el número 30000. Los divisibles entre 3 serían únicamente los casos para el número 18, 27, 111, 156 y 30000. En el caso de los divisibles entre 4, también son un poquito más. El número 20, 40, 156, 400, 700, 1300, 5000, 11000 y 30000. Para los divisibles entre 5, entran los números 20, 35, 40, 125, 400, 700, 1300, 5000, 11000 y 30000. Por último, los divisibles entre 6, que en este caso de la lista anterior únicamente son los números 18, 156 y 30000. Reúnete con uno o dos compañeros y completen cada tabla escribiendo los números del 10 al 30. Colóquenlos de manera que cumplan con las características que se indican. Por ejemplo, el 15 sí es divisible entre 5, pero no entre 2. Lo tenemos aquí. El 15, empezamos con el 15. ¿Es divisible entre 2? No. Aquí lo tenemos. ¿Es divisible entre 2 el 15? No. ¿Pero es divisible entre 5? Sí. Entonces por eso se abarca en esta parte. Completemos el primer recuadro. En el primer recuadro, además del 10, el 10 nos dice que sí es divisible entre 2 y también es divisible entre 5. Si se fijan, en la parte superior nos dice divisibles entre 2 y en el lado izquierdo nos dice divisibles entre 5. Los que son divisibles entre 2 y 5 al mismo tiempo son el 10, el 20 y el 30. Para el caso siguiente, los que no son divisibles entre 2 pero que sí son divisibles entre 5, únicamente el 5 y el 20. Y los que sí son divisibles entre 2 pero no entre 5, además del 12, son los números 14, 16, 18, 22, 24, 26 y 28. Ahora bien, ¿qué números no son divisibles entre 2 pero sí son divisibles entre 5? Perdón, que no son divisibles entre 2 ni tampoco son divisibles entre 5. Los números 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27 y 29. Pasamos con la tabla número 2. Nos especifica: ¿es divisible entre 4? ¿Es divisible entre 2? Los que sí son divisibles entre 2 y que también son divisibles entre 4, además del número 12, se encuentran los números 16, 20, 24 y 28. Los que no son divisibles entre 4, pero que sí son divisibles entre 2, además del 10, encontramos el 14, 18, 22, 26 y 30. Los que sí son divisibles entre 4, pero que no son divisibles entre 2, los números, en este caso no aparece ninguno que no sea
que sí sea divisible entre 4, pero que no sea divisible entre 2. Entonces, como no encontramos ninguno, nos pasamos a la siguiente opción, que son los que no son divisibles entre 4 y que tampoco son divisibles entre 2, únicamente el número 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29. Estas tablas son un poco confusas, pero únicamente hay que prestar atención. Aquí nos dice no y de este lado nos dice sí. Si buscamos los de aquí, quiere decir no divisibles entre 4, pero sí divisibles entre 2. Contesten las preguntas. Les será útil recordar la definición de divisor. Un número n es divisor de un número m si al dividir m entre n, el cociente es entero y el residuo es 0. Inciso A. Un número siempre es divisor de sí mismo. ¿Por qué? Aquí es opción libre, pero yo como sugerencia les diría sí. Por ejemplo, 9 entre 9 y nos va a dar 1, 123 entre 123 y nos va a dar 1, 4 entre 4 y nos va a dar 1. Todos se pueden dividir por sí mismo. ¿Qué número es divisor de todos los números? Sin dudarlo, el único número que es divisor para todos los números es el número 1. Taller de matemáticas color verde. Resuelve el siguiente problema. Se quiere organizar a 624 personas en brigadas del mismo tamaño para realizar un trabajo. Es decir, tenemos 624 personas y vamos a realizar equipos. Indica en qué casos no quedarán personas sin brigada ni brigadas incompletas. Número de personas en las brigadas. Brigadas de 2 personas. Antes de aquí de pasar nos dice como sugerencia, solo para 5 personas quedan personas sin brigadas o brigadas incompletas. Vamos a corroborar. Cuando son equipos de 2 personas, dice que en total se completan 312 brigadas y no queda ninguna persona sin equipo. En el caso del número 3, habría 208 brigadas y ninguna persona sin equipo. Para el caso de 4 personas por brigada, serían 156 y no quedaría ninguna sin equipo. Para el caso del 5, pues como nos queda decimal, quiere decir que sí van a quedar personas sin equipos. Y por último, cuando son equipos de 6 o brigadas de 6, serían 104 brigadas y en efecto no nos quedaría ninguna persona sin equipo.